El rey Salomón, hijo de David y tercer monarca de Israel, es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia bíblica. Su nombre ha sido sinónimo de sabiduría, riqueza y poder. De hecho, la Biblia lo presenta como el hombre más sabio que jamás haya existido, alguien que no solo gobernó con gran inteligencia, sino que también poseía un profundo conocimiento del mundo natural y espiritual. Pero, ¿es posible que Salomón tuviera acceso a un conocimiento aún más profundo, un tipo de sabiduría oculta que ha permanecido en el misterio durante siglos? En este vídeo, vamos a desvelar algunos de los secretos más impactantes del rey Salomón. Hablaremos sobre su legendaria sabiduría, su relación con lo divino, y si existe alguna verdad detrás de las leyendas que afirman que Salomón tenía acceso a conocimientos místicos y poderosos que iban más allá de lo que muchos podían comprender. ¿Podría ser que Salomón, más allá de ser solo un rey sabio, fuera el guardián de un conocimiento oculto, un saber que aún hoy sigue siendo un misterio para muchos? Para entender los secretos de Salomón, debemos comenzar por el principio, su acceso a la sabiduría divina. Según la Biblia, cuando Salomón fue ungido como rey, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que pidiera. A diferencia de otros que podrían haber pedido riquezas, fama o poder militar, Salomón hizo una petición sorprendente. En 1 Reyes 3:9, Salomón dice: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios quedó complacido con esta solicitud y no solo le concedió sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y gloria como nunca antes había visto el mundo. En 1 Reyes 3:12-13, Dios responde: «Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». Este don de sabiduría no era cualquier tipo de conocimiento. Salomón fue capaz de tomar decisiones difíciles con una claridad que asombraba a su pueblo y a los líderes de otras naciones. Una de las historias más conocidas de su sabiduría es el famoso juicio entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Salomón, en lugar de intentar investigar a fondo el caso, propuso partir al bebé en dos, lo que rápidamente reveló quién era la verdadera madre, debido al amor que tenía por su hijo. Este tipo de sabiduría práctica y casi sobrenatural hizo que Salomón fuera reverenciado en todo el mundo antiguo. Sin embargo, la sabiduría de Salomón no solo se limitaba a la justicia. En 1 Reyes 4:29-34, se nos dice que Salomón tenía un conocimiento extenso de la naturaleza, las plantas, los animales y las estrellas. Esto lo convirtió no solo en un gran gobernante, sino también en un estudioso y filósofo. Su habilidad para escribir proverbios y poemas llenos de enseñanzas morales y espirituales es otro testimonio de su sabiduría sin igual. Pero, ¿qué más sabía Salomón? ¿Podría ser que su sabiduría iba más allá de lo que se registra en la Biblia? Algunas tradiciones sugieren que el rey tenía acceso a conocimientos más profundos, ocultos para la mayoría de las personas, un saber que se ha perdido o mantenido en secreto a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más intrigantes en torno a la figura de Salomón es la existencia de supuestos libros de sabiduría oculta atribuidos a él. Mientras que el libro de Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares se incluyen en el canon bíblico y nos ofrecen una ventana a su mente, hay textos que han sido mencionados en la historia que no forman parte de las Escrituras, pero que algunos creen que contienen secretos más profundos sobre el conocimiento de Salomón. Estos libros apócrifos y ocultos, según la leyenda, tratan sobre temas que van más allá de la sabiduría moral o filosófica y entran en el ámbito de lo místico y lo espiritual. Algunos sugieren que Salomón escribió sobre temas como la alquimia, la magia y el control sobre las fuerzas espirituales. Uno de estos textos más enigmáticos es el llamado Clavículas de Salomón, un grimorio medieval que supuestamente detalla hechizos y rituales atribuidos al rey Salomón. Aunque se cree que este texto fue escrito mucho después de la vida de Salomón, refleja la fascinación que siempre ha existido en torno a su sabiduría. Este grimorio detalla instrucciones para invocar y controlar a espíritus y ángeles,
algo que contrasta drásticamente con la imagen de Salomón como un hombre de Dios. Sin embargo, algunos creen que podría haber algo de verdad en estas leyendas. Según la Biblia, Salomón tuvo encuentros con lo divino, como cuando Dios le dio sabiduría en el sueño, y es posible que estas experiencias lo hayan expuesto a un conocimiento espiritual más profundo que lo que la mayoría de las personas podían comprender. Además, el Testamento de Salomón, otro texto atribuido al rey, describe cómo Salomón tenía control sobre demonios y espíritus. En este texto, que no forma parte del canon bíblico, se relata que Salomón recibió un anillo de un ángel que le permitió someter a demonios y obligarlos a ayudar en la construcción del templo de Jerusalén. Aunque este texto es considerado apócrifo y no está respaldado por la Escritura, ha alimentado la creencia de que Salomón tenía acceso a una sabiduría y un poder que iba más allá de lo terrenal. Otro de los misterios relacionados con Salomón gira en torno al templo de Jerusalén, una de las construcciones más impresionantes de la antigüedad y un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón no solo fue un lugar de adoración, sino que también era visto como un depósito de conocimiento sagrado. La Biblia describe con gran detalle la magnificencia del templo y cómo fue diseñado con precisión divina. En 1 Reyes 6, se nos cuenta cómo Salomón construyó el templo con instrucciones específicas que recibió de su padre, David, quien a su vez las había recibido de Dios. El interior del templo estaba lleno de simbolismo espiritual, desde los querubines que cubrían el arca de la alianza hasta los misteriosos dos pilares, Jachín y Boúas, que se erigían a la entrada. Algunos estudiosos creen que el templo de Salomón no solo era un lugar de adoración, sino también un centro de conocimiento místico y espiritual. Los masones, por ejemplo, han visto en la construcción del templo un profundo simbolismo espiritual, sugiriendo que su diseño y construcción contienen claves para entender verdades ocultas sobre el universo. Se dice que Salomón, con su sabiduría divina, fue capaz de integrar este conocimiento en la propia arquitectura del templo. El templo también albergaba el Arca de la Alianza, que según la tradición, contenía los 10 mandamientos y simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Algunos creen que el arca tenía un poder especial y que solo Salomón, con su sabiduría divina, entendía completamente su significado y potencial. A lo largo de la historia, Salomón ha sido una figura envuelta en misterio y reverencia. Desde sus proverbios hasta su construcción del templo, y las leyendas sobre libros de sabiduría oculta, la fascinación por su conocimiento ha perdurado. Aunque la Biblia nos da una clara imagen de un rey sabio que gobernó con justicia y temía a Dios, las tradiciones y los textos apócrifos sugieren que podría haber más en la historia. ¿Es posible que Salomón haya tenido acceso a secretos divinos que nunca fueron revelados completamente al público? ¿O son estas historias simplemente leyendas alimentadas por la fama de su sabiduría? En la próxima parte de este vídeo, profundizaremos más en las leyendas y los textos atribuidos a Salomón que podrían arrojar luz sobre el verdadero alcance de su conocimiento. No te lo pierdas. Uno de los aspectos más intrigantes de los secretos atribuidos al rey Salomón es su supuesta relación con lo sobrenatural. Según diversas tradiciones y textos apócrifos, Salomón no solo poseía sabiduría para gobernar a su pueblo, sino también un conocimiento profundo sobre los ángeles y demonios. Este conocimiento habría sido tan avanzado que algunos creen que Salomón tuvo el poder de controlar e invocar fuerzas espirituales para su beneficio. Uno de los textos más conocidos en este sentido es el Testamento de Salomón, una obra apócrifa que no forma parte del canon bíblico, pero que ha capturado la imaginación de muchos durante siglos. Este texto, escrito probablemente varios siglos después de la muerte de Salomón, relata cómo el rey recibió un anillo especial de un ángel enviado por Dios. Este anillo le daba la capacidad de controlar y someter a los demonios, obligándolos a trabajar para él. El Testamento de Salomón cuenta que estos demonios fueron obligados a participar en la construcción del Templo de Jerusalén, lo que explica cómo fue posible llevar a cabo una obra tan colosal. En este relato, cada demonio revela su nombre, su naturaleza, y los males que causan el mundo, mientras que Salomón, armado con el poder del anillo, los exorciza y los asigna tareas específicas.
Aunque este texto es considerado un mito por los estudiosos, ha jugado un papel importante en las leyendas sobre los poderes místicos de Salomón. La idea de que Salomón tenía la capacidad de controlar a los demonios ha llevado a muchos a preguntarse si existía un lado más oscuro en su sabiduría. Algunos creen que el conocimiento que poseía le permitía no solo comprender la naturaleza divina de Dios, sino también tener acceso a una sabiduría peligrosa y oculta, relacionada con fuerzas que la mayoría de las personas no podían entender. Pero si Salomón realmente tenía tal conocimiento, ¿hasta dónde llegó su poder y cómo lo utilizó? Además del control sobre los demonios, Salomón también es representado como alguien que tenía un conocimiento profundo sobre los ángeles. Según algunas leyendas, el mismo anillo que le permitió controlar a los demonios también le dio acceso a los nombres sagrados de Dios y los nombres de los ángeles celestiales. Estos nombres, según la tradición judía, son poderosos y se cree que quien los conoce tiene acceso directo a lo divino. Uno de los símbolos más poderosos asociados con Salomón es su anillo. Como hemos mencionado antes, el Testamento de Salomón describe este objeto como un anillo que le fue entregado por un ángel, y que le daba la capacidad de someter a los demonios. Este anillo, a menudo llamado el sello de Salomón, ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. El anillo de Salomón se describe como una herramienta que contenía el poder de Dios, y se dice que su diseño, a menudo representado como una estrella de 6 puntas o un pentagrama, tenía propiedades místicas. A lo largo de la historia, el sello de Salomón ha sido interpretado de diversas maneras. En algunas tradiciones islámicas y cabalísticas, el anillo es visto como un símbolo de sabiduría y poder divino, mientras que en otras culturas se le atribuyen propiedades mágicas. Incluso hoy en día, la imagen del sello de Salomón sigue siendo utilizada como un símbolo esotérico en varias corrientes místicas y ocultistas. ¿Pero qué tenía de especial este anillo? Según la leyenda, el anillo de Salomón le permitía comunicarse con los animales, controlar los elementos y ejercer dominio sobre los seres espirituales, tanto buenos como malos. Se decía que el propio poder del anillo residía en los nombres sagrados de Dios grabados en él, lo que le daba acceso a un tipo de poder que pocos podrían manejar sin consecuencias. Algunos estudiosos han interpretado estas leyendas como alegorías sobre el poder de la sabiduría divina y el conocimiento profundo del mundo espiritual. El anillo, en este sentido, representaría la capacidad de Salomón para acceder a lo divino a través de su entendimiento, pero también simbolizaría la responsabilidad y el peligro que viene con tal conocimiento. Así como Salomón tuvo el don de la sabiduría, también tuvo que enfrentar los desafíos y tentaciones que vinieron con ella. Otro de los misterios que rodean a Salomón es la existencia de supuestos libros de magia que se le atribuyen. El más famoso de ellos es conocido como las Clavículas de Salomón, un grimorio medieval que, según la tradición, contiene los secretos de la magia tal como los conocía el rey Salomón. Aunque se cree que este libro fue escrito siglos después de la muerte de Salomón, ha sido una fuente de fascinación para los ocultistas y estudiosos del misticismo. Las Clavículas de Salomón son una serie de instrucciones y rituales destinados a invocar y controlar a los espíritus. En ellas, se encuentran descripciones de cómo invocar a ángeles y demonios, cómo utilizar amuletos y talismanes para protegerse de fuerzas malignas, y cómo realizar rituales para obtener poder o sabiduría. El libro también describe detalladamente cómo crear símbolos y sellos que, según la tradición, otorgan acceso a fuerzas espirituales que solo aquellos con el conocimiento adecuado pueden controlar. Lo interesante de este grimorio es que, aunque muchos lo consideran un texto místico y mágico, también tiene un fuerte énfasis en la pureza espiritual. Según las clavículas, aquellos que desean utilizar estos rituales deben estar en un estado de pureza tanto física como espiritual, lo que sugiere que no se trata simplemente de magia, sino de una interacción con lo divino que requiere santidad y devoción. El hecho de que se atribuyan libros como las Clavículas a Salomón ha llevado a muchos a preguntarse si el rey realmente tenía acceso a un conocimiento místico más profundo que lo que se registra en la Biblia. Podría ser que Salomón, con su sabiduría divina, comprendiera los misterios del universo de una manera que nosotros apenas podemos imaginar. Otro de los secretos fascinantes sobre Salomón es su trono, que según las descripciones antiguas, era un objeto de increíble magnificencia y poder.
En 1 Reyes 10, 18-20, se nos dice que el trono de Salomón estaba hecho de marfil y recubierto de oro puro. Tenía 6 escalones y 2 leones de pie junto a cada uno de ellos, lo que lo hacía una obra maestra de la ingeniería y el arte. Sin embargo, en varias tradiciones judías e islámicas, el trono de Salomón no solo era una maravilla arquitectónica, sino también un objeto de poder sobrenatural. Según estas leyendas, el trono tenía la capacidad de moverse por sí mismo y podía elevarse en el aire. Algunos relatos afirman que cuando Salomón se sentaba en el trono, ángeles invisibles lo levantaban y lo transportaban. Además, se decía que el trono podía identificar a los impostores y juzgar a los malhechores con una precisión divina. El trono de Salomón se ha convertido en un símbolo de la sabiduría y el juicio divino, pero también ha sido visto como un artefacto místico que poseía poderes más allá de la comprensión humana. Algunos lo han comparado con el Arca de la Alianza, sugiriendo que el trono contenía algún tipo de poder o presencia divina que permitía a Salomón gobernar con una autoridad espiritual única. No podemos hablar de los secretos de Salomón sin mencionar su encuentro con la reina de Saba. Este encuentro, relatado en 1 Reyes 10, 1-13, describe cómo la reina viajó desde una tierra lejana, probablemente en el actual Yemen o Etiopía, para probar la sabiduría de Salomón. Ella le trajo ricos presentes y le hizo preguntas difíciles, las cuales Salomón respondió con tal claridad y conocimiento que la dejó asombrada. La visita de la reina de Saba ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. Algunos creen que la reina no solo quedó impresionada por la sabiduría de Salomón, sino que también compartió con él conocimientos místicos y secretos de su propia cultura. En algunas tradiciones, se sugiere que la reina de Saba era guardiana de secretos antiguos y que su visita a Salomón no solo fue un intercambio diplomático, sino también un intercambio de conocimientos esotéricos. La relación entre Salomón y la reina de Saba ha sido motivo de fascinación, con algunos textos sugiriendo que su conexión fue mucho más profunda y espiritual de lo que se relata en las escrituras. La reina de Saba, una mujer de gran poder e influencia, posiblemente trajo consigo conocimientos de su tierra que complementaron la sabiduría de Salomón y lo expusieron a secretos místicos que él no había conocido antes. El rey Salomón es mucho más que una figura de sabiduría y poder en la historia de Israel. A lo largo de los siglos, ha sido visto como un guardián de secretos antiguos, un hombre con acceso a conocimientos divinos y misteriosos que otros solo podían soñar con comprender. Desde el poder de su anillo hasta su trono místico, y su conexión con lo sobrenatural, las leyendas en torno a su vida sugieren que su sabiduría iba mucho más allá de la simple habilidad para gobernar. Aunque muchas de estas historias son mitos o relatos apócrifos, lo cierto es que Salomón sigue siendo una figura central en las tradiciones místicas y esotéricas de muchas culturas. ¿Es posible que haya existido una sabiduría oculta detrás de su reinado, una sabiduría que permanece oculta hasta el día de hoy? En la próxima parte del vídeo, continuaremos desvelando más secretos y leyendas en torno a este fascinante rey. ¿Qué más se esconde detrás de la figura de Salomón? Acompáñanos en el siguiente capítulo para descubrirlo. El legado arquitectónico del rey Salomón es otro aspecto crucial de su reinado, y quizás uno de los más enigmáticos en términos de simbolismo y misterio. La construcción del Templo de Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón, es una de las obras más significativas de la historia antigua, no solo por su magnificencia física, sino por los secretos espirituales y esotéricos que se cree que alberga. En 1 Reyes 6, la Biblia describe en detalle la construcción del templo. Se erigió en un lugar sagrado designado por Dios, y su propósito principal era albergar el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Sin embargo, más allá de su función religiosa, muchos han especulado que el Templo de Salomón fue diseñado con un profundo significado simbólico y espiritual, ocultando un conocimiento místico en su propia arquitectura. El templo fue diseñado de acuerdo a un plano específico revelado a David, el padre de Salomón, por Dios mismo. Este plano, que luego Salomón ejecutó con precisión, contenía simbolismos espirituales que han sido objeto de análisis durante siglos. Los 2 pilares, llamados Jachín y Boúas, son un ejemplo de ello. Estos pilares, colocados a la entrada del templo, no solo eran elementos arquitectónicos,
sino que representaban conceptos espirituales profundos. Hachín significa Él establecerá, y Boúa significa en Él está la fuerza. Estos nombres reflejan el poder y la estabilidad que Dios proporciona a su pueblo, pero para muchos estudiosos, también simbolizan el equilibrio entre lo espiritual y lo físico, o entre el conocimiento místico y el poder terrenal. El interior del templo también estaba lleno de simbolismos. Los querubines que custodiaban el arca de la alianza representaban la presencia angelical que protegía lo sagrado. Además, el uso de oro, madera de cedro y piedras preciosas en la construcción del templo no era solo para reflejar su magnificencia, sino también para representar la perfección divina. Algunos han especulado que el templo estaba diseñado de acuerdo a los principios de la geometría sagrada, un concepto que sugiere que ciertos patrones geométricos tienen un significado espiritual profundo. Los masones, por ejemplo, han visto en el templo de Salomón un símbolo central de su tradición. Para ellos, el templo no solo es un edificio físico, sino un símbolo de la construcción espiritual del alma. En este sentido, el proceso de construcción del templo refleja el proceso de desarrollo espiritual personal, donde la sabiduría, el conocimiento y la moralidad son los materiales utilizados para construir una vida en armonía con lo divino. El Arca de la Alianza es otro de los elementos clave asociados con Salomón y el templo. Este cofre sagrado, que contenía los 10 mandamientos, era el objeto más sagrado de la religión israelita, simbolizando la presencia física de Dios en la tierra. Según la Biblia, Salomón construyó el templo específicamente para albergar el arca, que fue traída a Jerusalén durante su reinado. Lo que es interesante es que el destino del Arca de la Alianza sigue siendo un misterio. Después de la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C., el arca desapareció, y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué le sucedió. Algunos creen que fue escondida por los sacerdotes antes de que el templo fuera destruido, mientras que otros piensan que fue llevada a Etiopía, donde supuestamente ha sido custodiada por siglos. En cualquier caso, lo que es fascinante es la relación de Salomón con el arca y su significado místico. Algunos textos sugieren que Salomón no solo comprendía el poder espiritual del arca, sino que también podía haber tenido acceso a su poder divino de una manera que nadie más había tenido. La leyenda dice que el arca no solo era un cofre que contenía los mandamientos, sino también un artefacto con un poder místico inmenso, capaz de desatar la gloria divina en la tierra. Hay quienes creen que el templo de Salomón, junto con el Arca de la Alianza, formaban una especie de puente entre lo celestial y lo terrenal, y que Salomón, con su sabiduría, entendía el papel del arca como un canal de la presencia divina. Algunos incluso sugieren que Salomón utilizaba el Arca de la Alianza para acceder a una mayor comprensión de los misterios del universo, y que esto fue parte de su secreto. El libro de Proverbios, atribuido en gran parte a Salomón, es conocido por su enseñanza moral y práctica, pero algunos estudiosos creen que este libro es más que una simple colección de consejos. Algunos sugieren que los proverbios contienen un código oculto o un significado más profundo que va más allá de las interpretaciones literales. En el mundo del misticismo y la numerología, se ha especulado que Salomón, con su sabiduría divina, podría haber escondido claves místicas en los textos. El hecho de que Salomón fuera conocido no solo por su capacidad para gobernar, sino también por su profundo conocimiento de los misterios espirituales, lleva a algunos a creer que sus proverbios encierran una sabiduría secreta que solo aquellos con la capacidad de discernir podrían descifrar. Por ejemplo, en Proverbios 25:2, Salomón escribe: «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo». Este versículo ha sido interpretado por algunos como una referencia a la necesidad de buscar más allá de la superficie para comprender los misterios divinos. Esto sugiere que Dios ha ocultado ciertos conocimientos, y que es deber de los sabios escudriñar esos secretos para descubrir la verdad. El concepto de que los proverbios encierran verdades místicas y espirituales no es nuevo. La Cábala, una forma de misticismo judío, también explora la idea de que los textos sagrados contienen múltiples niveles de significado. Según esta tradición, algunos textos bíblicos, incluidos los escritos de Salomón,
pueden leerse como alegorías que contienen sabiduría espiritual profunda sobre la creación del mundo y el papel del hombre en el universo. Aunque el reinado de Salomón comenzó con gran éxito, sabiduría y prosperidad, su final no fue tan glorioso. La Biblia nos cuenta que, en sus últimos años, Salomón se desvió del camino de Dios y cayó en la idolatría. En 1 Reyes 11:4, leemos que Salomón, a pesar de su gran sabiduría, fue seducido por las muchas esposas extranjeras que había tomado, y comenzó a adorar a los dioses de esas naciones, lo que provocó la ira de Dios. Este aspecto de la vida de Salomón ha sido un tema de mucha discusión. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio del mundo cayera en la trampa de la idolatría? Algunos creen que el acceso de Salomón a conocimientos ocultos y poderes espirituales pudo haberlo llevado a una arrogancia que finalmente lo corrompió. La Biblia es clara al decir que Salomón se desvió de Dios, pero también es posible que este alejamiento fuera consecuencia de haber abierto puertas a poderes y conocimientos que no debía controlar. El final del reinado de Salomón fue un recordatorio de que, aunque la sabiduría es un don divino, también puede ser un arma de doble filo si no se utiliza con humildad y obediencia a Dios. Su caída sirve como advertencia para aquellos que buscan el poder espiritual o el conocimiento sin entender las consecuencias. El legado del rey Salomón sigue vivo en la historia, la religión y la cultura popular. Como uno de los monarcas más poderosos y sabios de la historia, su vida ha inspirado a innumerables generaciones. Pero más allá de los relatos bíblicos, las leyendas y misterios en torno a Salomón continúan fascinando a los estudiosos, los místicos y los creyentes. A lo largo de los siglos, su figura ha sido asociada no solo con la sabiduría divina, sino también con conocimientos ocultos, poderes místicos y secretos esotéricos que han sido objeto de especulación en muchas tradiciones espirituales. La pregunta que sigue siendo relevante hoy es, ¿qué parte de estos secretos era real? ¿Cuánto de la sabiduría de Salomón ha sido perdida en el tiempo? Lo que está claro es que Salomón representa más que un rey sabio. Es un símbolo del potencial humano para acceder a lo divino y de los peligros que vienen con el conocimiento mal manejado. Mientras continuamos explorando las historias y misterios que rodean a este fascinante rey, debemos recordar que, al igual que Salomón, todos somos responsables de cómo utilizamos los dones que nos han sido dados. En el siguiente segmento, seguiremos desentrañando más secretos y leyendas de este enigmático monarca. No te pierdas lo que viene. Una de las leyendas más fascinantes asociadas con el rey Salomón es la existencia de sus misteriosas minas, conocidas como las minas del rey Salomón. Según estas historias, Salomón poseía vastas minas de oro, plata y otros metales preciosos que alimentaban su legendaria riqueza. Se dice que estas minas estaban escondidas en un lugar secreto, y que las riquezas extraídas de ellas fueron la fuente de los enormes tesoros que el rey acumuló durante su reinado. El relato de las minas de Salomón ha capturado la imaginación de exploradores y aventureros durante siglos. Aunque la Biblia menciona que Salomón recibió tributos y riquezas de naciones vecinas y de territorios como Úfer, 1 Reyes 10 y 11, no hay detalles concretos sobre la ubicación exacta de estas minas. Sin embargo, esto no ha impedido que surgieran numerosas teorías sobre dónde podrían estar localizadas. Algunos creen que las minas de Salomón podrían estar en África, en países como Etiopía o Sudáfrica, basándose en las leyendas sobre las riquezas traídas por la reina de Saba y en la historia de exploradores que afirmaron haber encontrado minas de oro en esas regiones. Otros sugieren que las minas están en el Mar Rojo o en algún lugar del Medio Oriente, donde Salomón pudo haber tenido acceso a vastos depósitos de minerales. La búsqueda de estas minas ha llevado a expediciones modernas, aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Lo que es interesante es cómo estas leyendas sobre las minas de Salomón alimentan la idea de que el rey tenía acceso a recursos ocultos, tanto físicos como espirituales. Para algunos, las minas no eran solo fuentes de riqueza material, sino también de conocimiento secreto. Se dice que Salomón pudo haber utilizado sus riquezas para financiar proyectos de investigación sobre el mundo natural y espiritual, o incluso para construir el Templo de Jerusalén, que según algunas tradiciones, albergaba más que simples tesoros materiales. Ya sea que las minas del rey Salomón hayan existido o no,
Estas leyendas refuerzan la imagen de un rey que poseía no solo riquezas físicas, sino también un acceso a sabiduría oculta que trascendía su tiempo. Podría ser que Salomón no solo acumuló riquezas terrenales, sino también un conocimiento secreto que sigue estando fuera de nuestro alcance. Otra de las leyendas que rodean a Salomón es la existencia de un supuesto libro de la sabiduría que contenía secretos místicos y espirituales. Según algunas tradiciones, Salomón no solo escribió los libros bíblicos que conocemos hoy, como Proverbios y Eclesiastés, sino también otros textos que se perdieron con el tiempo, pero que contenían una sabiduría más profunda y oculta. Este supuesto libro de la sabiduría de Salomón habría sido una fuente de conocimientos esotéricos, posiblemente relacionados con la magia, la alquimia, y el poder sobre los elementos y las fuerzas espirituales. Algunas tradiciones cabalísticas y místicas sugieren que Salomón tenía acceso a la verdadera naturaleza del universo y que este libro contenía fórmulas y rituales que permitían a quienes lo entendían dominar aspectos de la creación que están más allá del entendimiento humano ordinario. De hecho, algunos textos apócrifos y ocultos que se le atribuyen a Salomón, como las clavículas de Salomón, podrían ser fragmentos de este supuesto libro perdido. Aunque no se ha encontrado ninguna evidencia concreta de la existencia de este libro, la leyenda sigue viva entre aquellos que buscan respuestas en el misticismo antiguo. La noción de que Salomón poseía este tipo de sabiduría plantea preguntas interesantes. Si realmente tenía acceso a este conocimiento profundo, ¿qué sucedió con él? ¿Fue guardado en algún lugar secreto? ¿O fue destruido, perdido para siempre con la caída de su reino? Estos son misterios que, hasta hoy, siguen siendo objeto de especulación y estudio. Otro aspecto intrigante del reinado de Salomón es su relación con el rey Hiram de Tiro, un aliado cercano que ayudó en la construcción del Templo de Jerusalén. Según la Biblia, Hiram proporcionó a Salomón materiales de construcción, como madera de cedro y oro, además de artesanos hábiles para la realización de la obra. Sin embargo, hay quienes creen que la relación entre Salomón y Hiram fue mucho más allá de lo comercial. Algunas teorías sugieren que Hiram, quien gobernaba en Tiro, una ciudad-estado fenicia conocida por su dominio del comercio marítimo, pudo haber compartido con Salomón conocimientos y técnicas avanzadas, tanto arquitectónicas como espirituales. Los fenicios eran expertos navegantes y comerciantes, y se cree que su contacto con culturas de todo el Mediterráneo les permitió adquirir un vasto conocimiento del mundo. De acuerdo con ciertas tradiciones esotéricas, Hiram fue también un maestro en artes místicas y habría introducido a Salomón en prácticas y saberes secretos que incluían técnicas de construcción sagradas. Esta teoría ha sido apoyada por masones, quienes ven en Hiram una figura clave en el simbolismo de la construcción espiritual, y en su colaboración con Salomón una representación del trabajo conjunto entre lo terrenal y lo divino. Además, el arquitecto jefe del templo de Salomón, conocido como Hiram Abiv, es una figura importante en las leyendas masónicas. Según la tradición, Hiram Abiv poseía conocimientos secretos sobre la construcción que se transmitían solo a aquellos considerados dignos de recibirlos. Esta leyenda ha llevado a muchos a especular que la construcción del templo estaba vinculada a un conocimiento superior que se perdió tras la muerte de Salomón y la destrucción del templo. A pesar de su increíble sabiduría y riqueza, el final del reinado de Salomón fue un recordatorio trágico de que incluso los más grandes líderes pueden caer si no se mantienen firmes en su fe y compromiso con Dios. Según la Biblia, el desvío de Salomón comenzó cuando tomó muchas esposas extranjeras, algo que iba en contra de las instrucciones divinas. En 1 Reyes 11:4, se nos dice que cuando Salomón envejeció, su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, ya que sus esposas lo llevaron a adorar a dioses extranjeros. Este cambio en el corazón de Salomón fue la razón por la que Dios decidió dividir el reino después de su muerte, quitando el trono de su linaje, aunque no en su totalidad, por respeto a David. Esta caída dramática es un recordatorio del peligro de alejarse de la sabiduría divina y dejarse llevar por las influencias externas. Algunos estudiosos y teólogos creen que esta decadencia espiritual de Salomón no fue solo una cuestión de relaciones personales, sino que pudo estar relacionada con su inmersión en conocimientos ocultos. Si Salomón, con toda su sabiduría, llegó a abrir puertas a fuerzas espirituales que no debía haber tocado,
es posible que su ruina final fuera el resultado de haber accedido a poderes que estaban más allá de su control. Al final de su vida, el legado de Salomón fue uno de sabiduría incomparable, pero también de advertencia. Su historia nos muestra cómo incluso el hombre más sabio puede caer si no mantiene su enfoque en Dios. Aunque su sabiduría y logros materiales fueron inmensos, su alejamiento de los principios divinos nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo cuestión de conocimiento, sino también de integridad y obediencia a la voluntad de Dios. A lo largo de los siglos, las leyendas sobre los secretos de Salomón han continuado creciendo. Desde sus supuestas minas de oro, hasta los misteriosos grimorios y artefactos de poder, Salomón sigue siendo una figura envuelta en misterio. Algunos lo ven como el sabio supremo, un hombre que tenía acceso a los secretos más profundos del universo. Otros lo ven como una advertencia de los peligros de buscar demasiado poder o conocimiento sin mantener la humildad y el temor a Dios. El rey Salomón sigue siendo una figura central tanto en la teología bíblica como en las tradiciones esotéricas. Su sabiduría, aunque inigualable, nos deja con preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. ¿Qué secretos ocultos poseía realmente Salomón? ¿Hasta dónde llegó su sabiduría? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de su vida? En el siguiente vídeo, exploraremos cómo el legado de Salomón ha influido en la historia y cómo su búsqueda de la sabiduría sigue resonando en el mundo moderno. ¿Será que aún quedan misterios por descubrir del gran rey sabio? No te lo pierdas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.